contarles que estamos en el Parque Capurro y del Parque Capurro al Prado es un paso, ¿verdad, Gustavo? Sí, sí. Caminar, caminando y ahí hacia arriba y llegamos al Prado. Es un parque que me encanta, que adoro. Pero bueno, es prácticamente el primer parque de la ciudad y el más grande, prácticamente. Hay de todo ahí. Bueno, tengo una pequeña historia, si quieren, para arrancar con el parque, con el Prado. Y esto arranca con el señor José de Bullental. Creo que uno va al Prado y bueno, el nombre de Bullental aparece por todos lados, la avenida Bullental, bueno, eso es un poco la característica. Y bueno, si me dan 2 minutos, les cuento una pequeña historia sobre Bullental. Nos encantaría. Mira, nació en Estrasburgo, digamos, allá en Francia, por 1802, o sea, también estamos ahí, en el principio del siglo. Y bueno, de muy joven se fue para Río de Janeiro, o sea, al pago de Patricia, ¿no? Como incluso de San Pablo, ¿no? Sí, pasando un poquito. Bueno, se fue para allá y terminó casándose ahí con la hija del barón de Sorocabana. Así que ahí, bueno, obtuvo una gran dote de fortuna en la que Bullental emprendió muchos negocios. Inclusive emprendió negocios en Brasil de alto riesgo, que en la realidad no le fue muy bien. Entonces terminó yéndose de vuelta para Europa. ¿Cómo llega al Uruguay? Bueno, ahí conoció el primer embajador de Uruguay, el señor José Yauri, que también lo conocemos en alguna de las calles. Opa. Pero conoció que fue el primer embajador en Europa que mandó Uruguay. Y bueno, iba con la idea de traer inversiones para la reciente república, y ahí se encontró con este señor José Yauri, que lo convenció de que viniera a invertir en Uruguay. Y bueno, y se vino un poco hacia acá. ¿Qué hizo? Bueno, en principio compró una casa en la antigua ciudad, la ciudad vieja, en la cual la tiró, hizo su palacete, y adquirió 65 hectáreas en la zona de Paso Molino. Ya. Él adquirió, y bueno, y ahí lo que hizo fue la forestó con eucaliptus, una cantidad de otras especies. Él se edificó un lujoso chalet, es la villa del Buen Retiro, le llamó en aquel momento, que es el actual liceo militar. Uno cuando pasa por Castro está el liceo militar, bueno, en ese lugar estaba la villa del Buen Retiro. Bueno, hizo una cabaña y el primer molino a vapor. Y sobre la margen del arroyo además construyó una pequeña casa, que es la actual sede del Radio Petrulla, ahí policial, que quien conoce el Prado debe indicarla. Y para hacerla un poco corta, vamos a seguir un poco por acá. A mediados de 1870, Bullental se fue a Francia de vuelta, donde residiría su esposa, y luego varias semanas, en un viaje a Londres, él fallece y su esposa, digamos, quedó heredera de todo, de Universal. Y en Montevideo, aquí quiso deshacerse de alguna de sus propiedades de aquí, después no pudo hacer, se le terminó comprando un argentino, señor Campos, y posteriormente pasaron a manos de la Intendencia cuando le expropió un poco los terrenos, habrán llegado a algún momento, y bueno, ahí pasó a manos de la Intendencia Municipal de Montevideo. Y la Intendencia la transformó con esos predios de Bullental, más otros que había comprado en la zona, terminó transformando el parque que le llamó Prado Oriental. Ahí se generó un poco, eso fue por los años 1870. Y ahí quedó ese parque, digamos, nuevo. Y ahora, digamos, en definitiva, él había generado varios elementos que conocemos, como el Posedal, que sé que Patricia tiene unas cosas buenas para decir. Bueno, después se generó el Hotel del Prado, tenemos varios monumentos, inclusive él había hecho, en el inicio, usó mucho la ribera
del arroyo Miguelete, tenía ahí un pequeño club de remo, y bueno, todo eso se fue transformando con la historia, y bueno, y hoy tenemos una cantidad de elementos preciosos para la fotografía, ¿no? Ya nomás desde la ribera del arroyo Miguelete, hay muchos lugares hermosos para poder fotografiar, y bueno, los monumentos, que hay varios para nombrar, debo tener una lista acá de monumentos de los últimos charrúas. Bueno, hay una fuente muy hermosa con una historia muy linda adelante del Hotel del Prado, la fuente Cardier, que ahora ya vamos a hablar de esa fuente. Voy a mostrar alguna fotografía, que esa fuente estaba en la Plaza Independencia también. Es un dato muy interesante. Bueno, sin duda, el jardín botánico, todas las construcciones que tiene la Rural del Prado, o sea, todo eso hace que el parque se extiende de una forma impresionante, ¿no? Inclusive llega desde los fondos del botánico hasta la residencia presidencial, ¿no? de Suárez y Reyes. Entonces, hay un dato muy extenso y muy rico, ¿no? Muy rico. No quería cortarte, pero quería agregar algo que es muy importante. Cuando Buchenthal empieza a plantar, él pone especies florales y árboles frutales traídos de diversas partes del mundo, en su mayoría especies desconocidas en el Uruguay, o sea que nos ha dotado también de algo muy importante, que bueno, hoy ya se reprodujo en ese lugar, y hoy ya la tenemos en diversas partes de Montevideo, y por supuesto ya salieron para el interior, ¿verdad? Entonces, sí. Es un lugar enorme, riquísimo de historia, riquísimo también en lo que puede ser los monumentos, en lo que puede ser algunas cuestiones que encontramos por ahí. Una historia muy rica también es la del arroyo Miguelete, que lo conocimos cuando éramos unos cuantos años atrás, que era un arroyo de aguas hervidas. También ahí se hizo una gran intervención por parte de las autoridades correspondientes, y hoy el agua se viene purificando, por decirlo así. Inclusive unos chiquilines de escuela, yo voy a buscar el dato y lo voy a compartir, habían hecho un trabajo y que se lo pasaron en la intendencia. Increíblemente, estos niños descubrieron que con estas intervenciones de la intendencia se estaba volviendo a regenerar especies que se pensaban que no iban a reaparecer por la razón de la contaminación del arroyo. Bueno, pero por allí tenemos hermosas fotografías, ¿verdad? Ahí tenemos la fuente. ¿Sí? Sí. Se ve, sí. Gustavo, ¿qué nos puedes comentar sobre eso? Mira, esa fuente está ubicada frente al hotel, digamos, en definitiva. Pero les cuento un poco la historia, porque le dicen la fuente Cordier, o la fuente se llama la fuente de los ríos. Cordier en realidad es el autor, ¿no? Es un escultor francés. Entonces por eso le llama la fuente Cordier. Que fue inaugurada en 1916 en la Plaza de Independencia. Prácticamente en el mismo lugar. Yo tengo una foto ahora para que vean. Ahora tengo acá. Ahí está ella en la Plaza Independencia. Esa es la Plaza Independencia, y ahí está la fuente. Fue ahí el origen de la fuente. Eso fue hasta 1922. Que un año antes, o sea, en 1902 se trasladó ahí al parque. ¿Por qué? Porque fue un año antes de que se instalara el monumento de Artigas. Y bueno, en realidad se vio como que la fuente era una cosa demasiado pequeña para lo que era la Plaza Independencia, y bueno, después que se logró trasladar hacer el monumento de Artigas, la ubicaron en el Prado. Y así quedó, y
Y en realidad es la fuente, se llama la fuente de los ríos, porque en realidad tiene 3 figuras femeninas. Ahora tiene 3 figuras femeninas que se las voy a mostrar. Ahí se ve bien. Impresionante. Impresionante. Bueno, una está en actitud sedante y las otras 2 reclinadas, tomando sus manos. ¿Y qué pasa? En realidad se llaman los ríos porque simbolizan a los ríos Uruguay, Paraná y de la Plata. Eso es un poco la historia. La rodean varios ejemplares de la fauna y flora de la región, ahí. Y bueno, la composición tenía además 4 aves de bronce, muy hermosas, que cuando vemos el de la Plaza Independencia, en la Plaza Independencia están, y acá lamentablemente el vandalismo ha hecho que se las robaran. Claro. Eran de bronce y el bronce codiciadamente se las... Pero es un lugar también muy icónico también por el tema de que hay monumentos muy importantes que se han colocado por allí. Tenemos el monumento a la diligencia, que es una obra espectacular, que además se la ambientó para que se embarque bien. ¿Qué significaba la diligencia, no? La diligencia, estamos hablando en un Montevideo donde había barro, donde los caminos no eran los adecuados, y entonces había los peones de la diligencia tenían que cruzar esos cursos de aguas, luchar con las ruedas que se hundían, entonces abrazaban los rayos de la diligencia y ayudaban a los caballos, al mismo tiempo que obviamente algún que otro latigazo, y los hinchaban de los bozales y todo eso. Entonces, el monumento a la diligencia anda por allí. ¿Tenés alguna información del monumento? Prácticamente está en la entrada del parque viniendo de Agraciada, ¿no? Para mí es uno de los monumentos que más me encantan, de nuestro escultor José Belloni, ¿no? Que tiene obras monumentales. Pero bueno, esta la hizo en 1952. Aparte, para sacar fotografía está muy, muy linda, ¿no? Que aparte está colocada sobre un manto de agua ahí, que además está haciendo lo que vos decías, ¿no, Enrique? Que está recreando esa salida empantanada de la carreta, ayudada también por el gaucho que viene adelante. Y está espectacular para sacar fotografía, que ahora vamos a mostrarla. ¿Qué te parece? Originalmente estaba ubicada en Agraciada, pero donde se une con Castro, digamos. Pero después que hicieron el viaducto, en realidad la carreta quedó tapada en el viaducto, y bueno, decidieron trasladarla y la trasladaron hacia ese lugar, ¿no? Que es la entrada bien del parque. Yo quería hablar un poquito también del Rosedal, ¿no? Que es una atracción fuerte, ahí está en el corazón del parque, digamos. Y solo como curiosidad, cuando lo crearon, por lo que busqué acá, en 1912, lo llamaban de Rosario, en realidad, y fue basado también, como habíamos hablado, ¿no? En el estilo europeo, en ese caso francés, y trajeron en la época 12.000 rosales, ¿no? Para 12.000. 12.000, sí, que fue en 1910. 1910 fue cuando los trajeron, ¿no? Y ahí después ya quedó creado el Rosedal completo en 1912. Y ahí de las rosas que habían, hay una específica que es de China, no sé bien pronunciar, pero llamada como Banksia, algo así, que son bastante características del Rosedal y que son las primeras a aparecer, a florecer durante la primavera. Son características que muestran que está llegando ahí la primavera en el Rosedal. Hoy en día tenemos
300 variedades de rosas en el Rosedal. Y bueno, estoy ansiosa ahí para que venga la primavera y empezar a ver todo eso. Las fotos que tengo hoy para mostrar en realidad fueron en verano que las saqué. Y en esa época, claro, se ve más el verde, ¿no? El ambiente más verdito. Las estructuras metálicas es otra característica de los Rosedal, con la fuente del medio. Claro, y ahí algunas rosas igual las encontrás. Sí, siempre se encuentran. Claro, y una cosa que iba a comentar es un dato interesante de sacar fotos de flores, es justamente jugar con el foco. Que en el caso de esa foto, no sé si se ve bien, pero la idea, lo que hice fue focar las flores y para que perdiera el foco en el fondo. Entonces te da efecto en la foto y eso es bien interesante.